Bienvenidos alumnos a una nueva sesión de métodos radiológicos, radiología convencional. Mi nombre es Ronald Silva, docente a cargo de la asignatura, y hoy vamos a estudiar la formación de la imagen. Para comprender cómo se forma la imagen, la radiografía, primero tenemos que entender cómo se forma la imagen latente. La imagen latente va a ser esa imagen que es invisible a la vista, pero que es la que se produce inmediatamente a la exposición del paciente a los rayos X. Para entender de mejor manera cómo se forma la imagen latente, vamos a ver el siguiente esquema. Vamos a encontrarnos con nuestro equipo de rayos X emparejado con nuestra mesa, con Buki y el receptor de imagen. Al posicionar un paciente, sabemos que un paciente va a estar, no es una estructura con una densidad uniforme. En ello vamos a encontrar el tejido blando, que es como una densidad intermedia. Vamos a encontrar el aire con una densidad muy baja y por la otra parte el hueso, que tiene una densidad más alta, y todo esto asociado al Z, al número atómico. Al exponer al paciente a los rayos X, o sea, al tomar la radiografía, el haz inicial, el haz principal, el haz primario, va a interactuar con el paciente con los distintos componentes que se encuentren, que por ejemplo, como aquí aparece, puede ser tejido blando, hueso o aire. Y ellos, según el número atómico, ya vimos que el del hueso es más alto, se va a producir mayor o menor absorción de los rayos X. Este rayo X o haz primario, al interactuar, va a salir como un haz remanente y ese es el que forma la imagen latente. Sabemos que cuando utilizamos técnicas de rayo X con un kilovolt alto o un kilovolt bajo, va a variar la imagen que se forma en relación a la escala de grises o al contraste, ¿ya? Pero también va a estar influenciado por la densidad o por el número atómico de los elementos con los que interaccionan estos rayos X. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, que los rayos X van a interaccionar con el tejido blando, vamos a tener que el grado de absorción de los rayos X o la cantidad de rayos X que atraviesan e impresionan el receptor de imagen va a ser un rango medio y nos va a dar la mayor cantidad de tonalidades grises en la radiografía. Cuando los rayos X interaccionan con lo que es el aire, al ser obviamente una zona de menor densidad, la mayor cantidad de rayos X que pasen por aquí, como no va a haber una estructura densa con la cual interactuar, van a seguir y van a interactuar directamente con el receptor de imagen, y en esa zona vamos a encontrar una mayor densidad óptica. Por el contrario, cuando tenemos que los rayos X interaccionan con el hueso, al ser una estructura más densa y tener un número atómico, un Z más alto, se va a producir una mayor absorción, por lo tanto una menor transmisión de los rayos X al receptor de imagen, lo que va a tender a los blancos. Si miramos las intensidades, vamos a tener que el tejido blando va a tener una densidad media, por lo tanto va a ser cercano a los tonos de grises en la radiografía. El aire va a tender al negro por una densidad óptica elevada, pues los rayos X no interactuaron y pasaron directamente a la película. Y por el otro, por lo opuesto, por así decirlo, estaría el hueso, que tiene una densidad más alta y los rayos X fueron atenuados, y esto en la imagen se traduce a zonas que tienden al blanco. Esta configuración de absorciones, dependiendo del número atómico, nos va a generar la imagen final, la radiografía, que es la que nosotros conocemos, donde acá se vuelve a aplicar la zona más tendientes al blanco, van a ser las zonas óseas o de mayor densidad, las zonas intermedias de tejido blando,
van a tender al gris. Y en esta zona, si se fijan, hay aire, por lo tanto tiende al negro. Al hablar de densidad óptica, diríamos que aquí hay una densidad óptica elevada y en comparación del hueso, la densidad óptica, que es el grado de ennegrecimiento de la película, es más baja, pues tiende al blanco porque la radiación fue absorbida y no se formó la imagen, o no, la imagen latente en esa zona. Esto se explicaría, y esta es la absorción diferencial en sí, este proceso, que sería el por qué unas zonas de la radiografía quedan más blancas y otras más negras. Y es netamente por la interacción de los rayos X con la estructura que se encuentran y el número atómico de ellas. Cuando estamos tomando una radiografía, entonces ya entendemos, los rayos X van a interactuar y van a formar la imagen. Pero, ¿cómo se va a formar la imagen? ¿Cómo paso de esto a esto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Sabemos que la imagen latente va a ser esa imagen visible que queda en el receptor de imagen. Hablando de radiología convencional, va a quedar en la película, ¿ya? Y es lo que en mayor parte vamos a explicar, porque en radiología digital la formación de la imagen en la base es similar, pero obviamente el proceso es distinto porque es totalmente digital. Entonces, ¿cómo pasamos de esta imagen invisible que queda en la película a la imagen final, a la radiografía que nosotros obtenemos? Para poder entender qué es lo que pasa, primero tenemos que observar qué es lo que pasa en la película, que es donde se va a formar la imagen latente en una primera instancia y luego al pasar por la procesadora, por el proceso de revelado, se va a transformar en la imagen manifiesta. La película radiográfica va a ser la parte donde vamos a almacenar o donde se va a formar la imagen latente en primera instancia, que luego, a través del proceso del revelado, se va a transformar en la imagen manifiesta. Cuando estudiamos la película, en ella reconocemos ciertas partes. Va a estar compuesta por un recubrimiento protector, la emulsión, la base. Entre la emulsión y la base está la capa adhesiva, que va a mantener la emulsión sobre la base. De todas estas partes de la película, la que más nos va a importar en la formación de la imagen latente va a ser la emulsión. La emulsión va a ser el lugar donde vamos a encontrar los cristales de haluros de plata. La emulsión en sí va a ser el corazón de la película de los rayos X y va a ser el material con el cual los rayos X o los fotones, cuando hablamos de radiología convencional, tenemos que entender que vamos a tener la película, va a ir metida en un cassette radiográfico, el receptor de imagen, y estos cassettes chasis van a tener adentro de ellos, aparte de la película que la contienen y la aíslan de la luz para que no se vele, las pantallas intensificadoras, ¿ya? Las pantallas intensificadoras, como ustedes saben, nos ayudan a la formación de la imagen latente, pues en sí la cantidad de radiación que llega al receptor de imagen y que es la que forma la imagen latente, con las técnicas que se utilizan es muy poca. Entonces se necesitarían técnicas muy altas para lograr obtener una radiografía como las que se obtienen normalmente. Y para ello se ocupan las pantallas de refuerzo, pantallas intensificadoras, que van a producir, a emitir luz de tal manera que se puede impresionar la película, ¿ya? Entonces la película radiográfica va a ser sensible a la luz y a los rayos X. ¿De dónde viene luz? Si esto está sellado al vacío, para que, no al vacío, pero para que no llegue luz, la pantalla intensificadora emite luz, ¿ya? Entonces, la emulsión en sí va a ser el material donde los fotones de rayo X o los fotones de luz de las pantallas van a interaccionar y van a transferir la información, ¿ya? Dependiendo de los tejidos que se encontraron en la atenuación, ¿ya? Ya vimos que si había hueso pasaba muy poca radiación porque queda toda absorbida, y si se encontraban con aire, por ejemplo, pasaba
casi todo, porque no hay una estructura densa que absorbiera la radiación. La emulsión en sí, que acá tenemos una microfotografía, va a consistir en una mezcla de gelatina, ¿ya? Una gelatina de alta calidad, en la cual en ella se van a depositar, se van a encontrar los cristales de haluro de plata. La gelatina en sí, la particularidad que tiene es que es transparente para que pueda pasar la luz, porque va a ser como el medio de sujeción o donde van a estar contenidos los cristales de haluro de plata. Entonces solamente tiene que ser el sostén, pero no tiene que interferir en el proceso de la formación. Y más que nada forma un soporte mecánico para los cristales de haluro de plata, ¿ya? El cristal de haluro de plata, que son lo que se ve acá en la imagen, acá tendremos un esquema más o menos de cómo está compuesta, va a ser por lo tanto el ingrediente activo de la emulsión y va a ser el responsable de la formación de la imagen latente, ¿ya? Generalmente o en una emulsión típica, el 98% del haluro de plata es bromuro de plata, ¿ya? El resto normalmente es yoduro de plata. Y si se dan cuenta, estamos hablando de bromuro, yoduro, de plata, cuales tienen un Z muy alto, ¿ya? Siendo el bromo el más bajo con 35 y el yodo con 53 el más alto, la plata tiene 47. Por lo tanto, tienen un Z más alto en comparación de la gelatina, que tiene un Z muy bajo. Por lo tanto, la interacción ya sea de los fotones de luz o los fotones de rayo X se va a producir obviamente con estos componentes. Los cristales en sí van a variar en su forma, así como aparece en la imagen superior acá. Y ello obviamente le va a dar características a las películas, que van a ser películas más rápidas, que se produce la imagen más rápido, por lo tanto se necesita más técnica, u otras que son más lentas pero tienen mayor detalle, y esas son, bueno, características de la película como tal. Pero lo importante en sí es que tenemos que tener claro que la emulsión va a estar compuesta de gelatina y de los cristales de haluro de plata, que es donde se va a producir la formación de la imagen latente. Estos cristales de haluro de plata, vamos a pasar a la siguiente. Los cristales de haluro de plata, que los tenemos acá, que forman en su interior se forma esta red cristalina, ¿ya? Esta red de los cristales no es perfecta, ¿ya? Y se van a generar algunas imperfecciones en ella. Algunas imperfecciones que van a ser muy importantes para el proceso de la formación de la imagen latente, y en especial va a ser la imperfección se va a llamar el centro de sensibilidad, ¿ya? Este centro de sensibilidad va a ser el responsable de la formación, o el que va a ayudar a la formación de la imagen latente, y generalmente va a ser un contaminante químico, ¿ya? Que va a ser el sulfuro de plata, y el cual, bueno, se introduce cuando se está formando, se produce la película, la emulsión, se agrega de tal manera que cuando se forme el cristal de haluro de plata se generan estos centros de sensibilidad, que son estas imperfecciones que nos van a ayudar en la formación. ¿Y por qué se llama centro de sensibilidad? Y va a ser que cuando se produce la exposición a los rayos X, los fotoelectrones y los iones de plata van a ser atraídos a estos centros de sensibilidad, y en sí, al llegar a esta zona, los fotoelectrones y los iones de plata se van a combinar y van a formar el centro de imagen latente de plata metálica, ¿ya? Nosotros vamos a tener la formación de la imagen latente, va a ser el cambio o la transformación
de plata atómica a plata metálica. Y la plata, perdón, la plata metálica, después a través del revelado, va a ser el que se va a formar en la radiografía como tal, que va a ir formando dependiendo la radiación que llegó, lo que expliqué recién. Entonces, los rayos X, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá estaba la imagen. Tenemos el centro de sensibilidad entonces, ¿ya? Va a estar marcado ahí esquemáticamente, obvio, porque eh, la imagen que estaba recién es como se ven realmente, pero es para que se entienda, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma la imagen latente? ¿Cómo es que se produce que ya llegaron los rayos X, interactuaron, pero cómo se transforma esto químicamente? Los rayos X que salieron del paciente y que interactuaron con la película van a llegar a la emulsión y van a depositar su energía, ¿ya? Generalmente a través de interacción fotoeléctrica. Van a interactuar con los átomos de los cristales del oro de plata, ¿ya? Bueno, puede que se produzca interacción fotoeléctrica o también interacción tipo Compton. Cualquiera sea de las dos, lo importante es que hay que entender que en la interacción fotoeléctrica aparece un fotoelectrón y en la interacción Compton se produce un electrón Compton, ¿ya? Cuando se produce esta interacción, ¿ya?, entre los fotones y el haluro de plata, es fácil entenderlo, ¿ya? ¿Cómo va a llegar? Porque al final de cuentas es lo que ya hemos hablado en la formación de la imagen, en la producción de los rayos X, la interacción de los rayos X. Es conocido el cómo se producen estas interacciones, que son la fotoeléctrica o la Compton, ¿ya? Pero, ¿cómo se transforma esto? Esto que está aquí en este esquema, en sí completamente no está totalmente clarificado, ¿ya? Porque piensen que son transformaciones a nivel atómico, ¿ya? Donde se ceden y se ganan electrones. Pero hay una teoría que es la que explica en su mayor totalidad, o lo explica con mayor grado de certeza, o la más aceptada, que es la teoría de Gurney-Montt, que es la teoría que explicaría la formación de la imagen latente como tal. En sí, la teoría nos va a decir que los átomos de plata, bromo y yodo se van a fijar en la red cristalina en forma de iones, ¿ya? El ion de plata es positivo y los iones de bromuro y yodo son negativos, como aparecía en la imagen recién. Aparecía la plata positiva y bromo y yodo negativo. Y es porque cuando se forma el cristal del oro de plata, en la conformación del cristal, cada átomo de plata va a liberar un electrón. Y es por eso que queda positiva. Y por su parte, el bromo y el yodo van a recibir este electrón. Por lo tanto, al tener un electrón de más, quedan con carga negativa. En el cristal, como se ve acá en el ejemplo, en la parte exterior se va a generar una carga negativa, principalmente producto de que vamos a encontrar el bromuro y el yoduro. Y en el intersticio, en la parte interna, vamos a encontrar la plata como ion positivo. Y ahí se lograría el equilibrio. Ya en el intersticio estaría. En sí el cristal de haluro de plata no va a ser como los cristales, como usted, no sé si, bueno, no sé, pero no es como rígido como un diamante, ¿ya? Este cristal de haluro de plata tiene la particularidad que en ciertas condiciones los átomos o iones son libres de moverse dentro del cristal de haluro de plata,
Y eso va a ser muy importante porque van a poder, cuando se produzca la interacción con los fotones, migrar al centro de sensibilidad para la formación de la imagen latente. Los iones de haluro, bromuro y yoduro suelen tener una máxima concentración en la superficie de cristal, como se ve, o sea, que explicaría el por qué tenemos esta superficie negativa, ya, y por lo tanto en el interior vamos a tener acumulado o estaría el equilibrio con la parte positiva. Eh, cuando, y aquí explicando paso a paso, cuando tenemos el cristal, ya, con estas cargas que acabo de explicar, este cristal va a interaccionar con un fotón, un fotoelectrón, ya, dependiendo si viene desde directamente un rayo X o un fotón que se produjo en la pantalla intensificadora. Es cuando ahí se va a formar la imagen latente, ¿ya? ¿Cómo se forma la imagen latente? Este rayo X que está dibujado, o que sería lo que significa esta flecha, puede ser absorbido completamente, y lo que nosotros sabemos que una absorción completa va a ser una absorción fotoeléctrica, ¿ya? Y en el caso de que este fotón no desaparezca y libere un electrón, pero aún así mantenga energía, sabemos que es una interacción quantum, ¿ya? En, eh, en ambos casos, como les dije, se va a liberar este electrón secundario, fotoeléctrico, electrón quantum en el efecto quantum. Y este electrón foto o quantum va a tener la energía suficiente para viajar dentro del cristal, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener que, ya estaríamos en el B, se produjo la interacción y este electrón que se liberó producto de la interacción se puede mover dentro del cristal y se va a dirigir al centro de sensibilidad, ¿ya? Como los fotones de luz tienen una energía más baja que los fotones de rayo X en sí, vamos a necesitar un mayor número de fotones de luz para producir la misma cantidad o el mismo efecto que los rayos X, ¿ya? Pero aún así, la dosis del paciente al utilizar las pantallas obviamente disminuye. Por lo tanto, se utilizan pantallas de mayor calidad para solventar eso. Entonces, como le dije, o bueno, como aparece acá, estos electrones que es producto de la interacción van a viajar a este centro de sensibilidad, ¿ya? Al haberse producido este desplazamiento, el centro de sensibilidad, que estaba marcado con el asterisco, va a captar, va a atrapar este fotoelectrón y va a estar cargado, obviamente se van a acumular electrones, se va a cargar negativamente. Y si se acuerdan, en el intersticio, o sea, en la parte interna del cristal, teníamos los de plata, pero que eran positivos. Entonces, en la zona de sensibilidad llegaron estos electrones, se puso negativo, y alrededor hay plata que tiene carga positiva, va a migrar y van a formar la plata metálica como tal, ¿ya? Y que se graficaría como en esa zona donde estaba el centro de sensibilidad, llegaron los electrones, la plata emigró también al centro de sensibilidad y se formó este centro de imagen latente. Los iones generalmente, estos que migran al centro de sensibilidad, van a provenir del bromo y del yodo, ¿ya? Y al haber perdido este electrón, así como la plata, haber captado este electrón,
pasan a estar neutros y obviamente se rompe la red cristalina. Porque ya no está la unión entre ellos, porque claro, están unidos porque la plata le cedió un electrón al bromo o al yodo y por eso se producen los enlaces. Pero al haber llegado a esta interacción, haber roto los enlaces, sacado este electrón, el bromo y el yodo perdieron ya ese electrón extra, por lo tanto quedan liberados y la plata también absorbe este electrón y vuelve a estar neutra. Estos electrones esta plata se va a concentrar acá donde partió inicialmente el centro de sensibilidad, que como llegaron los electrones es una zona de electrificación negativa, y a medida que más átomos halógenos son sacados del cristal, que se rompe esta red, los iones positivos de plana son atraídos electrostáticamente, obviamente. O sea, si se rompieron la red, este cristal se rompió y por lo tanto quedaron, porque los bromos y el yodo se fueron, porque ya no están unidos, están neutros, los de plata siguen quedando cargados positivamente, porque les falta un electrón. Y van a migrar y van a acercarse a este centro de sensibilidad. Y así se va neutralizando cada vez más, y se va formando esta plata atómica, como se va viendo en la imagen, se va transformando en donde va a estar el centro de sensibilidad. Y a ello ya le podríamos llamar la imagen latente, que va a ser el sitio donde vamos a encontrar esta gran cantidad de átomos de plata metálica que van a ser ya fijados, bueno, y todo el proceso que lleva en el revelado de la imagen, y que es la transformación de esta imagen latente. Porque esta película está dentro del chasis, dentro del receptor de imagen. No hay luz adentro, aparte de la que se produjo en el momento de la exposición, pero luego la pantalla emite la luz y no es que quede todo el rato emitiendo luz. Emite fosforescencia durante está la radiación y se corta. Pero la película en sí ya tiene estos centros de sensibilidad que se transformaron en centros de imagen latente, que en sí es la imagen como tal, pero todavía no es visible. Y al pasarlo por la reveladora se transforma en la radiografía como tal. Si yo entiendo que está la radiografía, está la imagen ya, pero la imagen latente, si abro el receptor de imagen, las películas son sensibles a la luz, y es por eso que la pantalla emite luz. Se velaría porque esta diferencia donde llegó y no llegó luz o radiación es lo que me formó en base a la absorción diferencial. Entonces por eso después yo la proceso y ahí ya puedo tener la radiografía final. Que en sí van a ser estos granos negros, o sea, la transformación de este centro de sensibilidad que fue activado y se transforman en estos granos negros, que va a ser la acumulación de los cristales, o sea, perdón, de la plata. Y el procesado entonces va a agregar en sí reacciones químicas que van a magnificar este proceso, y de esa manera lo van a transformar en la imagen manifiesta, la radiografía como tal. Bien, bueno, habiendo entendido ya, y espero que les haya quedado claro, lo que es el proceso de la formación de la imagen latente, ahora vamos al paso siguiente. Vamos al revelado de la imagen latente, que es en sí el paso a imagen manifiesta, a la radiografía, que ustedes son la que ven y la que se entrega y la que se utiliza para el diagnóstico. Para explicar cómo es el proceso del revelado, primero es como entender dónde se produce el revelado de la película como tal. Este proceso se lleva a cabo en el cuarto oscuro. El cuarto oscuro va a ser donde vamos a encontrar todo el equipo necesario para el procesamiento de las películas, ¿ya?
En el cuarto oscuro vamos a tener la reveladora, que sería la imagen que aparece acá, que hay de tipo automáticas, que son más rápidas, otras que son más lentas, más grandes, más pequeñas, depende del centro, ¿ya? Pero en sí, dentro de ellas se va a producir todo el proceso del revelado como tal. Va a tener unos compartimentos donde la placa va a ir pasando gracias a unos rodillos de uno a otro y se va a revelar terminando en el secado y donde sale lista para ser utilizada para el diagnóstico. Pero en el cuarto oscuro además vamos a encontrar que hay otras cosas que se van a guardar. Primero, para el revelado de la imagen, para el procesado de la imagen, perdón, se utilizan químicos, ¿ya? Que van a ser el revelador, el fijador. Para realizar en sí el procesado de las películas, está el proceso automático, que es el que se realiza en eh, en estas reveladoras automáticas, y el manual. ¿Ya? En sí, la diferencia está en que la máquina va a hacer el trabajo, pero los pasos van a ser exactamente los mismos. La diferencia va a estar en que los químicos que se utilizan en la reveladora automática van a estar eh, organizados de tal manera que en un compartimento se va a depositar el revelador, en otro el fijador, el tercer estanque es el del enjuague, donde tenemos el agua, y después pasa por una secadora y la entrega directa para la utilización. Por lo tanto, en el cuarto oscuro se van a almacenar todos estos líquidos, estos bidones donde se preparan estos químicos para que se pueda producir el proceso como tal. Y además, al estar en oscuro, en oscuridad, permite el almacenamiento de las películas, porque recuerden que las películas no tienen que exponerse a la luz porque si no se velan, son sensibles a la luz. Los cuartos oscuros en sí utilizan una luz especial, que es una luz de seguridad, del color, como aparece en la imagen ahí, de color rojo, y es porque existe eh, una característica de las películas, que es la correspondencia espectral, que va a decirte que las películas son sensibles a una determinada longitud de onda, o sea, son sensibles a una luz de un color característico. Generalmente son del verde o el azul, por lo tanto, como la luz es roja, no impresiona y no afecta, no vela la radiografía. Aporta en sí un poco al velo base, pero es controlado y siempre que se utilicen luces de seguridad como tal. En algunos centros se echa a perder y le colocan un celofán rojo y creen que con eso es suficiente, pero en sí están contribuyendo al velo base. Entonces tiene que ser la luz de seguridad como tal, destinada para ello. Entonces, en el cuarto oscuro se van a almacenar las películas. Entonces, a través de un sistema de pasamuros, en las paredes se pone un agujero con doble compuerta, de tal manera que uno por la sala de rayos y deja el chasis con la película adentro donde ya se tomó la radiografía, cierra esa puerta y por dentro la persona puede abrir. Tiene un sistema de trabas de tal manera que si está abierta una puerta, la otra no se puede abrir. Y al cerrar tú por fuera, la persona puede abrir por dentro y sacar el chasis. Al tener ese bloqueo, evita de que se abra y entre la luz al interior del cuarto oscuro y vele las películas. Por eso es así, ese sistema de pasamuros. En el interior, como estamos solo con luz roja o en oscuridad, si se tenemos la luz o no tienen, trabajas de tal manera que sacas la película, la ingresas a la procesadora y cargas con una película virgen y la dejas nuevamente en el pasamuro para que la persona pueda seguir ocupándola. Obviamente se trabaja con un set de chasis, por lo tanto generalmente tienen como un compartimento donde dejan los expuestos y otros los que están sin exponer, de tal manera que tú como tecnólogo dejas el receptor de imagen expuesto en un lado y sacas del otro lado al tiro el otro chasis, ¿ya? En radiología convencional, como aparece acá en la imagen, tenemos muchos tamaños, 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 43, 30 por 90. Y por lo tanto hay películas para cada tamaño. Entonces,
el sistema de almacenamiento, el sector de almacenamiento es grande y tenemos que tener en el cuarto oscuro una humedad controlada. Pues las películas para que tengan se produzca una imagen en calidad óptima, tiene que estar ciertas determinadas condiciones ambientales que lo determina el fabricante, y por eso cuando se realiza la construcción del cuarto oscuro debe estar con todos estos requerimientos pensados. Eh, Además de tener en cuenta lo anterior, hay que tener un sector donde haya agua para producir la limpieza, y los cuartos oscuros tienen luz día, ¿ya? Si se fijan acá se observa que hay luz normal, o sea, luz día, luz clara, perdón, pero obviamente el botón no está tan simple de acceder a ello, siempre está como un poco más alejado o escondido, de tal manera que por accidente no vayas a apretar esa luz y veles todas las películas. Que es un error que comúnmente pasaba, que tú estabas cargando la película y alguien entraba, te abría la puerta y como tenías la caja donde vienen las 100 películas, tú estás sacando la primera, hay 99 ahí, y te abren la puerta y te velan toda la caja y perdiste todo. Entonces por eso tienen esas medidas de seguridad. Tienen como una puerta como en S, por así decirlo, de tal manera que no sea abrir la puerta y entrar directamente, como un pequeño pasillo. eh, pero la finalidad o lo esencial es eso, ¿ya? Eh, el cuarto oscuro, bueno, aparte de tener, entonces va a servir de almacenamiento, va a servir para carga y descarga, y va a ser el lugar donde se va a producir el procesado, ¿ya? Pero en sí el proceso del revelado de la imagen se va a producir en la reveladora automática, que es lo que vamos a ver a continuación. Va a tener una serie de pasos que en el revelado manual como tal se hacían cada uno, y la reveladora automática va a juntar algunos para simplificar el proceso, ¿ya? Pero en sí va a ocurrir lo mismo, pues es el proceso, la forma en que se hace la que cambia. Los pasos que vamos a encontrar o la secuencia para el procesado de la radiografía son 6, ¿ya? En ellos vamos a tener, se comienza con una humectación, que es cuando, en el caso con el agua, se procede o se provoca que se hinche la emulsión, y así de tal manera que puedas esta ser impregnada con los químicos que van a venir a continuación. A continuación, entonces, seguiría lo que es el revelado, que va a ser el proceso en el cual la imagen latente se transforma en imagen visible. Posterior al revelado, vamos a tener el baño de paro, pues el revelador debe actuar el tiempo suficiente, exacto, justo, para producir la imagen con la densidad óptica adecuada. Pues si el tiempo en el revelado o la temperatura no es la correcta, la imagen va a quedar sobre o subexpuesta, y no por la técnica, porque en sí haya quedado, sino es por un problema en el tiempo o la temperatura, porque no actuó lo suficiente o actuó demasiado el revelador. Entonces para ello se seguiría realizar el baño de paro, que como función principal o como objetivo va a ser detener este proceso de revelado y eliminar el exceso de productos químicos de la emulsión. Posterior al baño de paro viene el fijado, ¿ya? El fijado va a tener una doble función. Una sería que es eliminar el haluro de plata remanente de la emulsión, porque recuérdense de que llegaban los fotones e interactúan con estos haluros, pero obviamente hay zonas en las que no va a interactuar, por ejemplo en el hueso, o donde hay un elemento de osteosíntesis que tiene una alta densidad, por lo tanto se produjo la atenuación de la radiación en ese sector, y en la imagen no van a llegar eh, a la película, perdón, no van a llegar fotones. Entonces no se van a activar esos cristales. Y esos cristales que no están activos, que no se transformaron, que el revelador no actuó en ellos, aumentando el proceso ya, deben ser eliminados de la emulsión.
y eso lo hace el fijador, ¿ya? Y además el fijador va a endurecer la gelatina, que en el paso anterior en la humectación se logró hinchar, en este caso se endurece la gelatina. Entonces el fijador como tal viene a fijar los cristales de haluro de plata que sí fueron activados, que sí recibieron radiación, se migraron al centro de sensibilidad y se formó la plata metálica, y elimina los que no fueron activados, así dejando en la gelatina solo los que aportan a la formación de la imagen. Posterior al fijado va a venir la etapa de lavado, donde vamos a eliminar el exceso de productos químicos. Estamos eliminando lo que quedó de fijador y revelador que no haya sido removido, ¿ya? Eh, y el secado ya va a ser la parte final del proceso, donde esta película húmeda se elimina el agua y ya se prepara la radiografía, porque ya después de eso la radiografía estaría lista para poder ser entregada al médico y ya ser utilizada para el diagnóstico. Ahora, cada, cada proceso de estos que les dije van a tener una química asociada, una serie de componentes, ¿ya? Eh, en el revelador, por ejemplo, tenemos agentes tanto reveladores, agentes activadores, agentes antivelo, etcétera, que podemos nombrar la fenidona, hidroquinona, el carbonato de sodio, sulfito de sodio, los quelatos, etcétera. En el caso de lo que es el fijador, vamos a encontrar agentes como tal, como fijador, como el tiosulfato de amonio, pero acuérdense que se producía el endurecimiento de la emulsión, que estaría a cargo de la lumbre de potasio. Ya encontramos el acetato, el ácido bórico, las sales de ácido bórico. En sí van a permitir que logre cada uno su función, ¿ya? Ahí ustedes investigan después cuál es cuál y su función específica, pero lo importante es que entiendan eso, que el revelador y el fijador es un conjunto de químicos que van a ayudar a que se produzca la función que les expliqué recién, ¿ya? Ahora, analizando específicamente qué pasa cuando en cada etapa de ellos, lo vamos a ver por detallado en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo funciona el proceso del revelado en sí? Bueno, ya expliqué a grandes pasos cada uno de ellos, pero vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el revelado y el fijado. El, Aquí tenemos un esquema donde se visualiza, claro, la fuente de rayos X, donde vamos a poder apreciar los enlaces primarios, interaccionan con el paciente y, como ya vimos, se forma la imagen latente. Ahora, esta imagen latente va a pasar por el proceso de procesado, revelado de la imagen, y va a ir entonces en el revelado. La función de este va a ser transformar los iones de plata de los cristales puestos en plata metálica, ¿ya? Terminar ese proceso que ya inició en la imagen latente y aumentarlo de tal medida de que mejorar la imagen. El revelador como tal va a ser el químico o el grupo de compuestos químicos que va a llevar a cabo dicha tarea, ya que eran los que le nombré recién, y en sí el revelador va a ser el encargado de suministrar o de proveer los electrones al centro de sensibilidad del cristal, para así, ya que en ese cristal se inició el proceso, ayudar de que el resto de iones de plata se transformen, ¿ya? Porque acá, como aparece en
el esquema, tenemos el cristal no expuesto y el cristal expuesto. Entonces, en el cristal no expuesto, el revelador no va a interactuar porque el cristal en sí, como no hubo una interacción del fotón producto el fotón atenuado, está indemne. No se produjo en él la liberación o sea, claro, la liberación de bromuro, yoduro, la liberación en su interior, un intersticio de los electrones que se fueron al centro. No pasó eso. Por lo tanto, el revelador no va a actuar en él. ¿Ya? Porque como cede electrones también tiene carga negativa, por lo tanto no puede acercarse. En cambio, en el cristal que sí está expuesto, el electrón puede interactuar con él y va a ir a ceder electrones. Entonces, el resto de, de iones de plata que estaban en ese cristal expuesto, pero que no habían sido activados, gracias a la acción del revelador, esta activación, que fue como inicial, por así decirlo, se completa. Y logro con ello que todo el cristal que forma parte de la imagen termina en convertirse en esta plata. ¿Ya? Ahora, hay que tener claro, como aparece acá abajo, y era lo que yo les explicaba recién, con relación al tiempo y la temperatura son los factores que hay que controlar, pues la acción del revelador puede ser correcta de tal manera de alcanzar que se transforme el cristal en la manera justa y no afectando a los cristales que no fueron expuestos. Pero si tengo demasiado revelador o está mucho tiempo la película en el revelador, claro que en el revelador automático, como es automático, el equipo controla que pase el tiempo suficiente. Pero si, por ejemplo, cuando preparé el líquido, porque estos traen unas instrucciones para prepararlo, 750 ml de revelador para 2 litros de agua. Pero si lo preparé y me equivoqué, los mismos 750 en 1 litro de agua, obviamente la concentración de revelador va a ser mayor, por lo tanto la acción, al haber más revelador en el líquido como tal, va a ser mayor y vamos incluso a hacer que interactúe con los que ni siquiera fueron expuestos. Entonces es por eso la importancia de la concentración, del tiempo, y es la ventaja que nos entrega el revelado automático, porque cuando se hacía manual las personas tenían que estar contando con el tiempo ahí y estar pasando la película por el revelador, por el estanque y después al baño paro en el tiempo exacto, porque si no quedaba sobreexpuesta porque seguía reduciéndose. Y ahí los químicos que lo componen, como la fenidona, que va a ser el que va a producir los niveles de gris de forma más rápida, que es un reductor, y el otro agente reductor, que es la hidroquinona, que produce los colores negros más lentamente, van a ser los que van a estar combinados en el proceso de tal manera que el proceso sea más rápido, ¿ya? Y en sí, al ser reductoras, estas moléculas o estos compuestos tienen una abundancia de electrones que pueden liberarse y así estos electrones que se liberan interactúan con los iones de plata que son positivos y ahí tendríamos lo que estamos buscando, que es conseguir que se transformen en la plata metálica. Y es de aquí, de esto, que la densidad óptica de una radiografía va a ser el resultado de el revelado de los cristales que contienen la imagen latente, ¿ya? O sea, si no tuviésemos el proceso o no se aplica el revelado, la imagen por ejemplo, pensando, tengo que producir revelar una radiografía y no me di cuenta que no había revelador en el estanque, la imagen no se va a poder formar, pues va a faltar el tema de ¿cómo se llama? De que los cristales que habían empezado
terminen de transformarse en plata metálica, ¿ya? Y el fijador va a sacar a los que no fueron activados. Entonces, por eso la importancia del revelador. Ahora, cuando vamos al paso siguiente, bueno, entre medio del revelador y el fijador está el baño de paro, que va a hacer es detener la acción del revelador para que no pase lo que aparece ahí en la imagen. El fijador viene a, como les expliqué, a fijar la imagen, a endurecer y encoger la emulsión que al principio se hinchó. Aquí ya es suficiente, así que se debe encoger la emulsión. Y además el fijador va a venir a permitir que la imagen no desaparezca y que quede fijada de manera permanente en la película, o sea, en la radiografía, ¿ya? Y al final de cuentas, el que tenga esa característica va a darle calidad a las películas como modalidad de archivo. La radiografía, ustedes saben que son un medio legal o que se puede utilizar para demostrar que hay una lesión. Entonces, no me sirve una imagen que pasado unos días, un mes, se va a borrar. ¿Ya? Entonces, de ahí que la importancia del fijador. En sí, el revelador, a pesar de que en el revelado automático la película es transportada por un sistema de rodillos que vamos a ver a continuación, el revelador igual queda la película impregnada con un poco de revelador. Y es obvio, o sea, estaba en un estanque, sumergió, pasó al otro y va a quedar con un poco de revelador. Y el fijador no tendría ningún problema. O sea, no se echa a perder, por así decirlo, ¿ya? Pero sí, no puede ser de que al revelador le caiga fijador porque automáticamente el fijador va a hacer de que el revelador en sí no pueda cumplir su función, porque es como el antagonista, ¿ya? Pero sí el fijador, las películas caen al estanque. De hecho, cuando uno trabaja con la reveladora y tiene que preparar líquidos, tienen unas tapas que en estricto rigor tú sacas una y puedes dejar la otra fuera, de tal manera que no vayas a contaminar el revelador con fijador. Si al fijador le cae revelador no hay problema porque pasa, o sea, cuando la película pasa de un estanque al otro, se impregna la película va con revelador, pero no del fijador al revelador. Y también algo que recién nombré, el revelador tiene que estar en una cierta concentración y con una determinada temperatura que el fabricante fija para que pueda funcionar sin problema, ¿ya? Pero el fijador no requiere temperatura. La concentración sí, y en el envase, la manera de preparar que el fabricante indica cómo prepararlo para que funcione como debe ser, pero no se calienta, o sea, no necesita estar a una temperatura determinada. Lo que sí el fijador va a estar caliente o va a tener temperatura por el hecho de que las reveladoras son pequeñas, las procesadoras como tal, y una película que es como que ustedes metan algo que está una toalla, metieron una toalla en un envase que está con agua tibia y la meten a otro que está con agua fría, la de agua fría se va a temperar porque la toalla tiene agua con temperatura. Entonces, eso es lo mismo que pasa acá. De hecho, es como una pregunta que se suele hacer, pero no habría problema en ese sentido. Y posterior a eso del fijado, ¿ya? Los rodillos sí van a tener la función de transportar de compartimento en compartimento y a la vez de exprimir o de presionar la placa de tal manera que eliminar el resto de líquidos que puedan permanecer en ella. Si bien el fijador, ustedes, como les dije recién, vamos a tener el alumbre de potasio que tiene la función de endurecer y encoger la emulsión. Aún así es necesario sacar el resto de químicos de líquido
de la película, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un componente que es el tiosulfato de amonio, que como función tiene eliminar el bromo de plata no revelado de la emulsión, que una de las funciones o de las cosas que pasan en el fijador, que se eliminan los que no fueron expuestos, porque en la película la idea es que queden solamente los cristales que fueron expuestos y se transforman en plata metálica, el resto se elimina. Entonces, si no hay la película no es estrujada por los rodillos, se produce algo que se denomina la retención de hipo, ¿ya? Y eso se refiere a cuando en la película queda una retención indeseada de fijador, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a producir? Que a la larga oxida la imagen y va a perder color y de ser de este blanco con negro, bueno, la base de las películas tiene como un tono azul, que es obviamente para ayudar a la fatiga visual, pero la imagen si se produce, o sea, llega a generarse retención de hipo porque quedó con fijador extra, al cabo del tiempo se vuelve marrón la imagen, ¿ya? Y obviamente pierde calidad diagnóstica y de archivo. Después entonces vendría del fijado, pasaría al lavado, donde los productos químicos que hayan quedado aún así a pesar de los rodillos en la película se eliminan y así ya la película queda lista para pasar a la al compartimento siguiente, que es el de secado, donde ya la película se lavó, se le sacaron los químicos y ahora se seca para que quede disponible para ser manejada, ¿ya? Y no se elimine como tal. El sistema de, de la procesadora automática, el esquema que tenemos acá sería el siguiente, ¿ya? Entonces acá tenemos la bandeja de alimentación, que es por donde ustedes van a introducir la película expuesta, obviamente, que trae la imagen latente, y va a ir pasando, estos rodillos van pasando la película de tal manera de que pasa primero al estanque del revelador, después al estanque del fijador, después al del lavado y al último a la cámara de secado, ¿ya? Si bien al principio yo les indiqué de que los pasos del revelado en sí de la imagen, o sea, de una radiografía son 6, que es humectación, revelado, el baño de paro, el fijado, el lavado y secado. Acá, por ejemplo, la humectación va a producirse en el mismo que el revelador, porque como el revelador se prepara en agua, entonces el agua es el agente que se encarga de la humectación y que ayudan ellos para que pueda actuar el revelador. Y bueno, aparte que el agua funciona como medio para que los productos químicos que se usan o que van en el revelador se puedan disolver. Eh, en sí, el elemento, el producto químico o el componente que va a contribuir al hinchado de la gelatina de la emulsión eh, va a ser el carbonato de sodio, ¿ya? Pero el agua también ayuda como disolvente y para que se pueda producir el proceso. Luego en el segundo estanque, que es el del fijado, vamos a encontrar que estarían los químicos que se encargan como tal del fijador, que sería el tiosulfato, el que va a endurecer la película, que va a ser el alambre de potasio, pero también vamos a encontrar el ácido acético, que va a ser el que va a neutralizar el revelador y va a parar o detener su acción, ¿ya? Que sería en sí este baño de paro, que era el paso que seguía. Y ya después seguiría lo que es el tema del enjuague, el que va a ir, o sea, el lavado, que va a estar el componente donde está el agua, y la cámara de secado que tiene
además de presionarla, de estrujar la película con los rodillos, va a agregar aire caliente de tal manera que se seque. De hecho, salen calentitas las películas después de procesarlas. Y acá estaría entonces cómo se traslada de compartimento en compartimento a través de los rodillos. Entonces los rodillos hacen de que se deslice la película y a la vez sirven para ir, al apretar la emulsión, que los líquidos que están en su interior actúan de mejor manera. Y ahí ya saliendo por la cubeta receptora van quedando ahí. Ustedes ya pueden entregar la imagen. Hay los equipos de revelado, las reveladoras automáticas. Hay distintos tipos de procesado, ¿ya? Ahí está el procesado rápido, que es el que se ocupa en los centros donde se atienden pacientes de urgencia, osteoarticular, de tal manera que a los 60 segundos, 90 segundos, la imagen esté lista, que es lo que se demora en revelar. Y está o 2 minutos inclusive, y está el procesado extendido, que es más lento, ¿ya? Y obviamente no se utiliza para urgencia, pero se utiliza, por ejemplo, para mamografía, por ejemplo, el revelado extendido, donde la película radiográfica, como les dije al principio, es monocapa, tiene una sola emulsión. Al darle un procesado más extendido, se puede lograr adquirir la misma imagen que si fuese con doble emulsión, y así también se evita irradiar obviamente la mama con más técnica, porque una película con doble emulsión necesita más técnica en comparación con una sola emulsión. Y de hecho el contraste en sí en un procesado extendido se incrementa aproximadamente en un 15%, y la sensibilidad del receptor en un 30%, lo que indicaría que la dosis de la radiación del paciente se va a reducir en un 30%. Entonces es algo a considerar, pensando en que la mamografía es algo anualmente que tiene que realizarse a la mujer. Entonces por eso es la importancia de estos tipos, de que existan estos tipos, el procesado rápido y el procesado extendido. Y así sería como obtenemos nuestra radiografía. Así es como se transformó desde la imagen latente a la imagen manifiesta, a la imagen visible, la radiografía que ustedes es la que se utiliza. Hay varias formas de controlar que la calidad del revelado, de que esté funcionando bien la máquina, sensitometrías, pruebas técnicas que en mamografía sobre todo es necesario que se utilicen. Pero ahí la profesora Andrea les va a explicar con mayor detalle. Pero en sí este es como una pincelada o como un enfoque global, espero que les haya quedado claro de lo que es el revelado. Y llegando ya al fin, nada más que agradecer su atención. Dudas, ya saben, sugerencias son bien recibidas. Dudas serán aclaradas. Y sin nada más que agregar, me despido esperando que poder aportar en algo a su formación. De antemano, muchas gracias. Nos veremos.